Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación. Licenciado Zurita, bienvenido. Varias cosas están dándose en materia de justicia, tanto en el país como en Estados Unidos. Carlos Polit enfrentando ya en breve un procedimiento abreviado. El ex presidente Glass, en medio de un litigio en el cual se incluye el hecho de una revisión de habeas corpus cuyos resultados están aún por verse. El expresidente Rafael Correa con un pedido de extradición bajo la protección por el momento del gobierno de Bélgica. Quisiéramos su análisis sobre el momento en el que se encuentra el caso Sobornos 2012-2016 y particularmente lo que podría ocurrir con las declaraciones que dará el ex contralor Carlos Polit. Buenos días, muchas gracias, Gustavo. Ustedes siempre son tan gentiles por permitirme dar mis opiniones ante su maravillosa y gran audiencia. Bueno, creo que debe ser un momento en el cual el país debería estar muy atento a las declaraciones del ex contralor en el momento en que se ha abierto el juicio. A mí me da mucha pena que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, sobre todo de este país, sobre todo televisivos, no hayan invertido una buena cantidad de dinero para tener a sus periodistas tratando de obtener información en primera línea en el momento en que se lleva a cabo ya el juicio a Carlos Polit. Ahora, es evidente que bajo las acusaciones que hizo, las acusaciones de carácter federal que hizo la Fiscalía o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Polit, se entiende que no le queda otra circunstancia que cooperar, como ya ha quedado en evidencia, y pues bajo esas consideraciones creo que vamos a tener noticias inigualables en el futuro inmediato. Eso significa que va a declarar mucho más allá de lo que nosotros hemos podido ver. Recordemos que lo vimos muy activo y muy punzante en el juicio del caso de Pablo Celi, pues no, que prácticamente fue la estrella del proceso judicial, pero entonces él todavía no entendía qué es lo que iba a pasar con lo que se vino con las acusaciones federales por parte del Departamento de Estado. Así que lo que nosotros en cierto momento pudimos escuchar fue grabado, es parte de los informes de la Asamblea Nacional. Eso pues tendremos que potenciarlos, porque hay que tener una consideración, y esa es que antes del año 2007, ¿sí? Es decir, antes de que exista este colosal crecimiento del sector público y del gasto estatal, la Contraloría General del Estado tenía una capacidad real de analizar no más allá de 2.000 millones de dólares como capacidad de control real de lo que significaba gastos del Estado. Pero de la noche a la mañana, es decir, en no más de 2 o 3 años, ese monto pasó de 2.000 a 22.000 millones. ¿Sí? Entonces, bajo esas consideraciones, pues Contraloría nunca tuvo, o nadie tuvo la capacidad de prever cuáles eran los mecanismos que debía poseer para evitar que se corrompa frente a esta enorme capacidad de auditar y controlar gran cantidad de recursos económicos. ¿Sí? Y pues ahí pasa el dinero. Licenciado Zurita, muy buenos días. Bueno, Polit se ha declarado ya culpable, como usted manifiesta. Hay mucha expectativa de cuánta información efectivamente pueda aportar el excontralor para los procesos acá en nuestro país. Pero yo me pregunto, ¿cuán accesible va a ser esa información? Va a depender muchísimo de la actuación de la justicia ecuatoriana, digamos, más allá del trabajo que pueda realizar en su momento el periodismo de investigación. Pero ¿cuánta realmente de esa información vamos a poder tener acceso y va a ser útil para poder avanzar en los procesos acá? Depende de la calidad de información que el ex contralor negocie directamente con la fiscalía allá en el estado de Florida, ¿no? Entonces, si la información es por demás importante, pues se llegará a un acuerdo, ¿sí? La fiscalía presentará y dirá que efectivamente tienen un acuerdo y que él se declara culpable y que bajo estas consideraciones, pues
aportará y pues será un colaborador de la justicia, y pues bajo esas consideraciones la jueza le dará una sentencia. Y buena parte de lo que signifique ese acuerdo será de carácter reservado, hasta que nosotros podamos entender y conocer qué nuevas investigaciones futuras o nuevos procesos se abren ya públicamente en los Estados Unidos. Es decir, no es un tema sencillo, sino es un tema fácil, porque no considero que vayamos a ver pues un despliegue de declaraciones públicas por parte del excontralor. Lo que vamos a ver efectivamente es que esto se concreta en un acuerdo de carácter reservado y bajo las consideraciones, y más bien lo que él entregue como pruebas dentro del caso, pues le servirá a la jueza para emitir un dictamen con respecto a su condición, que seguramente pues no dudo que habrá un periodo de prisión, pero es mucho más fácil tener una prisión en los Estados Unidos que en las cárceles ecuatorianas, y bajo qué consideraciones. Eso ya estará por verse, pero es así. No vamos a tener, creo yo, mayor cantidad de información de la que hasta el momento hemos conocido. Y pues ya tenemos un ejemplo de lo que pasó en el caso de Juan Rivas Domenech, por ejemplo. ¿Sí? Hubo una acusación, sí, hubo también el pago de de un monto especial para que él pues no sea condicionado para ir a la cárcel. Se presentó, se declaró culpable y se le dio una sentencia. ¿Qué sucedió dentro del juicio? Pues no sabemos, porque existió un acuerdo de carácter reservado en el cual él obviamente delató a otros, que seguramente tiene que haber sido uno de ellos de Spollet, ¿no? Ahora terminaremos de ver en el futuro qué pasa con las declaraciones que haya realizado y a quién termina de hundir, que obviamente será a la cúpula mayor del correísmo, por supuesto. Justamente sobre esto, y más allá de lo que pueda hacer o dejar de hacer la justicia ecuatoriana, la justicia norteamericana es todo un capítulo, además, que es implacable, sobre todo cuando han circulado dineros ilegales, se ha lavado dinero en el sistema norteamericano, es en donde se actúa con mano férrea en los Estados Unidos. La pregunta va en el sentido de, ya dentro de estos procesos judiciales que se ventilan allá, en qué forma podría complicarse la situación tanto del expresidente de la República, Rafael Correa, que hasta el momento se ha visto favorecido por una actitud bastante flexible por parte de la Interpol, prácticamente sin atinar a accionar ninguna acción en su contra, así como ahora con una supuesta protección del gobierno de Bélgica. Y también en cuanto al ex vicepresidente de Ecuador, el señor Glass, que se encuentra justamente en entredicho, en el ojo de la tormenta por su habeas corpus. ¿Qué consecuencias podría tener contra los dos mandatarios? Bueno, empecemos por lo último. Luego de la sentencia final del caso Sobornos, yo creo que existió un consenso de silencio por parte de todas las autoridades de justicia y del Ejecutivo en Ecuador. O sea, era obvio que nadie lo quería tener en Ecuador, porque genera más problemas al interior del país que fuera. Entonces, la sentencia para él siempre significó la incapacidad de volver al país. Para eso sirve la sentencia. Si es que de alguna manera han intentado, han habido sendos intentos de que sea extraditado al Ecuador, todos esos pedidos pues seguramente en algún momento estuvieron mal planteados, estuvieron planteados fuera de fechas, justamente para que él no venga. ¿Ya? O sea, lo que hemos vivido en la posibilidad de llamados de extradición de Rafael Correa al Ecuador, ha sido un sainete para tenerlo lejos. O sea, es mejor hacer un supuesto llamado público para que lo vamos a extraditar y presenten mal los documentos. Eso ha sido la realidad. Es más cómodo, usted nos está diciendo, tener a Rafael Correa lejos, más cómodo para las autoridades del país. Yo estoy totalmente seguro que si hubiesen logrado extraditar a Rafael Correa hubiese salido muy rápido de la cárcel, tal como ha sucedido con el caso Glass, ¿sí? Así que en términos pragmáticos nos puede gustar o no, ¿sí? El tema real es que es mejor tenerlo fuera que acá en el Ecuador, o sea, en términos reales, porque obviamente entendemos que aquí la justicia no sirve, ¿sí? Y pues si es que tenemos que sopesar si allá
o acá es mejor allá, es obviamente. Entonces, nunca vamos a ver en este país, ¿sí? Nunca vamos a ver la posibilidad de que él retorne al Ecuador, independientemente de que sea Rafael Correa. Ya hemos visto este tipo de temas en el país. O sea, a Bucaram hubo que tenerlo fuera, solo cuando regresó logró solventar y solucionar todos sus problemas legales, que no debe ser el caso de Rafael Correa, sí, obviamente. Ahora, en el segundo punto de Poli, con respecto a las posibilidades de que sufra mayores problemas en este juicio. Es claro que los Estados Unidos necesita encontrar un camino para identificar la influencia geopolítica de China en la región y efectivamente cómo han actuado. Y este es uno de los caminos que puede obtener para involucrar estas condiciones geopolíticas dentro de sus investigaciones, o sea, le cae al pelo. Y dentro de esos acuerdos geopolíticos en los cuales China juega un papel preponderante, pues Rafael Correa también lo hace, ¿sí? Entonces tendrá que haber un tratamiento casi similar de lo que va a significar dentro de la justicia darle a China un papel geopolítico como a Rafael Correa. Es decir, para él yo creo que las cosas en el futuro no se le van a poner fáciles. Actualmente tiene la posibilidad de moverse con facilidad y mucho más después del asilo que recibió en Europa por parte de Bélgica, ¿no? Debe sentirse de alguna manera cómodo, pero habrá que esperar. Ya sabemos que en la justicia norteamericana tienen por demás sus tiempos, están pensando básicamente en sus intereses, no en los nuestros, ¿sí? Básicamente Poli está juzgando por los delitos que se han cometido en los Estados Unidos con respecto al lavado de dinero en su país con su moneda y no por los problemas que pueden haber generado o de los actos de corrupción que puedan haber generado en Ecuador. Entonces, eso para ellos simplemente es un colateral que les puede servir para apalancar y complementar la información que requieren. Es decir, la información ecuatoriana les permite complementar lo que ellos quieren, pero beneficiarnos a nosotros directamente no. Beneficiarnos políticamente en el sentido de que en algún momento podremos conocer la verdad de ciertos hechos y efectivamente la ruta del dinero mal habido. Pero más allá de eso va a ser muy difícil que podamos apalancarnos en lograr cierta recuperación de los recursos económicos. Eso va a ser muy difícil. Ya cuando en los Estados Unidos se inician estos procesos, son ellos los que recuperan y pues terminaremos con el tiempo de entender exactamente qué cantidad de dinero le terminan sacando a Poli, más allá de lo que significa esta condición política. Recordemos que hace poco pasó lo mismo con el caso de los hermanos Pérez y Casa, ¿no? Fueron 45 millones de dólares que se les exigió de pagos, ¿sí? Por declararse culpables, ¿sí? En los casos de intermediación petrolera. Así que ya podemos entender qué cantidad el volumen de los negocios de corrupción que se implementaron en esos años de gobierno. Ahora, licenciado Zurita, nos preguntamos también cuánta información nueva podrá aportar Carlos Poli. Incluso todo esto nos ha llevado, y en algunas conversaciones y análisis hemos podido escuchar a la famosa lista de Odebrecht. Recordamos que en su momento fue una gran expectativa, recordamos luego el viaje de el otro excontralor Carlos Vaca Mancheno, pero a la final la lista nunca fue difundida, nunca se conoció esta lista. Entonces, en todo este contexto nos preguntamos cuánta información nueva se podrá aportar o no podemos tener mayor confianza en eso. Rosana, yo creo que va a haber información a futuro, no ligada necesariamente a Odebrecht, porque buena parte de esa información ya ha sido explotada, ¿sí? Lo que nosotros no entendíamos cuando se iniciaban los procesos judiciales en contra de Glass es que a través de la Procuraduría General del Brasil fue la propia Odebrecht la que entregó el camino de lo que significaban los sobornos. ¿Sí? Eso apenas entendimos al final del proceso judicial, ya cuando Glass estaba prácticamente perdido, pero antes no entendíamos eso. O sea, lo que entendíamos es que existía una información que había aparecido por alguna circunstancia, pero no las líneas, ¿sí? Ahora ya sabemos que buena parte de la información por la cual fue juzgado Glass básicamente fue entregada, ¿sí? Totalmente direccionada por la propia Odebrecht. Eso consta y eso está establecido y se conoce.
¿ya? Ahora, ¿qué es lo nuevo que se puede aportar? Es toda esta nueva relación constituida con China, ¿sí? Porque si en Odebrecht estamos hablando negocios por 3.000 millones, ¿sí? Que significaron el escándalo que directamente conocemos, pero con magnitudes regionales, ¿sí? Ahora estamos hablando de algo más grande, porque las empresas chinas tienen que haber levantado o constituido obras por inversiones no menor a los 25, 30 mil millones de dólares, que justamente son buena parte de los créditos relacionados a la deuda externa con ese país, apalancados con la provisión de crudo futuro, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a encontrar, si es que en algún momento esto se hace público, es que los Estados Unidos van a realizar una serie de acusaciones de lavado de dinero, ¿sí? Con su moneda, ¿sí? Por parte de estas empresas chinas en una condición, en un acuerdo colusorio entre un gobierno, las empresas y el país, ¿sí? Porque aquí lo que está de alguna manera en juego son las relaciones geopolíticas e internacionales de las dos grandes potencias. Recordemos que hasta hace poquito se acaba de hacer público un proyecto de ley que de alguna manera busca establecer lazos más concretos entre Ecuador y los Estados Unidos, que fue firmado, me parece un error que lo haya hecho el gobierno, en ciertas condiciones que no parecen claras, ¿no? Pero ahí se establece con claridad y se señala que la relación que el Ecuador mantuvo con China es por demás maliciosa, ¿sí? Casi en esas palabras. Entonces ellos tienen por demás interés en conocer qué es lo que hizo China y qué es lo que pudo haber hecho con su moneda y cómo es que lavó el dinero, ¿sí? En el sistema financiero internacional y por otras líneas, para efectivamente iniciar procesos que nos superan a nosotros. ¿Sí? De alguna manera somos como una catapulta para entender lo que pasa a nivel global en la lucha de las dos grandes potencias. ¿Cómo ve, por otra parte, usted la situación de Jorge Glass, la posible evolución de su caso? Bueno, pues se ha vuelto a burlar de nosotros, ¿sí? Lo hemos visto públicamente dando declaraciones. Se supone que él está preso, ¿sí? No debería dar declaraciones y sin embargo le permiten, ¿no? Y él señaló básicamente que no se encuentra en prisión domiciliaria, sino dijo, he recuperado mi libertad. Entonces debemos entender que él está en libertad, porque prácticamente así lo asume, ¿sí? Así lo asume y se ha declarado nuevamente inocente. Yo creo que cada aparición y cada acto que haga en su favor de alguna manera descoloca a la justicia, ¿sí? Significa un golpe más fuerte para el régimen, porque de alguna manera lo hemos visto por demás muy tibio en sus acciones, al menos en los pronunciamientos, ¿no? Ni siquiera las narrativas se compadecen a lo que significa tener a un delincuente del carácter de Glass en las calles, o sea, tienen una narrativa por demás neutra, y pues creo que terminará apalancándose en la medida en que estos intentos de apelación con respecto a las decisiones judiciales tomadas de Manglar Alto, pues le terminen beneficiando. Yo creo que ahí eso es parte del acuerdo que el gobierno ha llegado, que eso es clarísimo, no hay por dónde negar, y cada vez que él se pronuncie y hable, va a quedar en mayor evidencia que aquí existe una condición de acuerdo de gobernabilidad o qué carácter pues puede tener este acuerdo que todavía no terminamos de dimensionarlo ni entenderlo, Gustavo. O sea, es en verdad un beneficio para Glass y un perjuicio para el gobierno y obviamente un golpe durísimo para la justicia. Volviendo al caso Poli, está por allí también John Poli, del hijo del Contralor. Él fue condenado a 3 años de prisión aquí en Ecuador. Hoy está actuando como garante de su padre con propiedades de varios millones de dólares a su nombre que se están poniendo como garantía. Y él tiene que también haber llegado a un acuerdo de cooperación, porque recordemos que en la demanda presentada por el Departamento de Estado se habla de 3 conspiradores, ¿no es cierto? Y habla directamente de un familiar, ¿sí? Y se trata de él, o sea, uno de los delatores
¿sí? En el caso porque es paradójico, ¿no? O sea, el hijo tiene que ser el delator del padre. Y pues eso consta en el proceso. Y él también tiene que haber aflojado una suma impresionante de recursos económicos y tiene que ser un acuerdo familiar. Pues obviamente recordemos que si la razón de que Polly permanezca en los Estados Unidos es justamente la defensa de su hijo John, ¿sí? Y John de alguna manera estuvo ligado a toda esta condición de lavar gran cantidad de recursos económicos a través de estas casas que también estaban involucrados ecuatorianos, como fue el caso de Biscayne Capital, ¿no es cierto? Y bajo esas consideraciones, pues es el hijo el que termina delatando al padre y además tiene que aflojar buena parte de sus recursos económicos porque ya ha declarado y se convirtió en un colaborador eficaz para un caso mucho más grande, ¿sí? Aquí es un tema que no se ha profundizado, nadie lo ha tomado o considerado así como un tema de agenda a tratar en los medios, debería hacerse. Lamentablemente a nosotros nos rebasan las capacidades de acción porque en nuestro portal apenas somos extremadamente limitados y tenemos que estar fijándonos en nuevos temas que nos se ven. Esa es nuestra agenda. Nuestra agenda es lo nuevo, no lo viejo. Así que pues espero que en algún momento se pueda retomar esta relación por demás paradójica entre padre e hijo corruptos. Hablando de lo nuevo, de lo que viene más adelante, ¿qué criterio tiene usted sobre la acción tomada por el presidente Lasso con la creación de la nueva Secretaría de Política Pública Anticorrupción bajo el liderazgo de Luis Verde Soto? Bueno, yo he visto a Luis Verde Soto trabajar en este tema aproximadamente un año. Lo viene haciendo desde que el gobierno se posesionó y vienen generando y construyendo una cantidad de estatutos y caminos que de alguna manera pensaría que se puede levantar un camino que permita luchar contra la impunidad. Yo, Gustavo, personalmente soy mucho más pragmático, creo que las acciones tienen que verse a diario, ¿sí? Buena parte de la condición de la corrupción pasa por un Estado por demás obeso, ¿sí? Este Estado obeso se enquista en los mandos medios de las instituciones que de alguna manera la generan o impiden el desarrollo del país. Ahí tiene que haber clarísimo un achicamiento claro del Estado. Si todos queremos tener un buen futuro, necesitamos un Estado más eficiente y más pequeño. Pasa primero por allí. Luego pasa por la capacidad de ser de crear un Estado de transparencia. Es decir, que todas estas páginas que tienen cada una de las instituciones, en verdad se manifieste con claridad la información de carácter público, ¿sí? Y no es que nos pongan cualquier basura, porque las instituciones están acostumbradas a ponernos basura en sus páginas web. Entonces tiene que trabajar mucho sobre eso, tiene que ir hacia la constitución de un Estado transparente, y eso es posible, ¿sí? Pero eso significa que tiene que haber una capacidad de acción real, porque eso es ir a lo preventivo en vez de ir a lo punitivo. Y yo creo que aquí el gran trabajo es que todas estas instituciones abran y se transparenten, porque la principal lucha de la corrupción pasa por allí, no en temas como los que nosotros hacemos, pasamos meses y meses y meses investigando para identificar cómo es que sucedieron los hechos de hace 7 años, ¿sí? El tema es dejar muchos candados, ¿sí?, que les impidan a los corruptos actuar, y esos candados se llaman transparencia. Entonces no hemos visto un cambio real, por ejemplo, en lo que significa la página web de compras públicas, donde básicamente debe entenderse qué es lo que pasa en el desarrollo del país. O sea, compras públicas debería ser un libro abierto y no termina de serlo porque ni siquiera ha podido depurar la información de los últimos 10 años. Así que yo espero que luego del nombramiento no tengamos más allá de un mes o máximo 2 meses de que se puedan pragmáticamente emprender acciones en cada una de las instituciones para que todo lo que significa la información que poseen se haga pública. Es decir, nosotros deberíamos ver a cada uno de los ministerios transparentados en todos sus pisos y en todos sus niveles de cada una de las acciones que están realizando. Sí, es decir, deberíamos tener como
el Estado tiene el sistema Quipus, que es su sistema de gestión administrativo. Deberíamos tener un espejo del Quipus público, ¿sí? Y pues bajo esas condiciones, pues pensaría que el gobierno sí tiene interés de luchar contra la corrupción. Mientras tanto, yo creo que todavía nos están debiendo mucho. Ahora, licenciado Zurita, ¿le va a alcanzar el tiempo al Consejo de Participación Ciudadana actual para elegir autoridades, por ejemplo, al Contralor General de la Nación, o ya lo veremos con el nuevo en el 2023? No sé cómo se termina de considerar ese tema por ahora. La crisis política ha dejado en stand-by por unas pocas semanas este debate que se estaba enfrentando con respecto a lo que significa la acción del Consejo de Participación. Tampoco se ha hecho un seguimiento claro de qué es lo que está sucediendo casa dentro de este organismo con respecto al proceso de elección, ¿sí? Y eso es un problema. Eso es un problema porque nos hemos concentrado en todo este conflicto generado desde el legislativo hacia el ejecutivo. Así que, cuando de alguna manera le perdemos la pista a estas cosas es cuando nos meten los goles, ¿no? Aspiro que no nos hagan un gol en los próximos meses y tengamos, a un mal funcionario por elegir. ¿Sí? No tengo una visión más allá porque obviamente en el Ecuador entendemos que nuestros horizontes son por demás anchos y cambiantes. Licenciado Zurita, quizás para ir finalizando de manera muy, muy breve en honor al tiempo, hablando de lo nuevo, además ustedes han hecho una nueva publicación en Periodismo de Investigación que involucra a la expresidenta de la Asamblea Nacional, la que fue titular del Legislativo, sobre una serie de propiedades que no habrían sido declaradas y que aparentemente habría ciertas irregularidades en su adquisición. ¿Qué nos puede comentar? El tema principal pasa porque buena parte de estos bienes no fueron declarados a tiempo, ¿sí? Cuando ella era una funcionaria pública. Y también se han descubierto ciertas líneas de cómo utilizó cargos públicos al interior del municipio de Quito para permitir y aprobar ciertas urbanizaciones, o una urbanización en particular que este momento debe ser como tal vez la más exclusiva de Quito, ¿no? Ella aprueba los caminos para la aprobación de esta urbanización y resulta que luego ella termina apoderándose de uno de los terrenos, ¿sí? Un terreno de 2.500 metros cuadrados que en la zona más exclusiva de Quito no debe costar menos de $1 millón, ¿no? En la actualidad. Y pues luego una serie de bienes apalancados en empresas en los cuales aparecen sus familiares y que no fueron declaradas. Y justamente esta empresa aparece como dueña de una casa, ¿sí? en el estado de la Florida, ¿sí? Y en donde se observan una serie de transacciones a través de 3 bancos norteamericanos, es decir, tiene 3 cuentas en 3 bancos norteamericanos, sí, el Chase Manhattan, el Florida Bank y uno más que se me va. Así que esto no había sido visibilizado en su declaración de bienes. Y la pregunta es ¿cómo es que eso nadie vio? Hubo una denuncia porque básicamente todo este nuevo trabajo periodístico aparece por una denuncia de un ciudadano que solicitó que se investigue, pero al final quien terminó en la picota es el ciudadano que solicitó la investigación. Y entiendo que pues la ex asambleísta Cabezas, junto con su familia y su marido y sus abogados, pues lo que están buscando ahora es acabar al denunciante, ¿no? Acabar al denunciante. Y pues en buena hora que hemos logrado obtener esta información, de alguna manera ordenarla y publicarla, y aspiramos que la Fiscalía de Pichincha, sí, porque le corresponde a ella, reabra el caso y retome realmente las investigaciones, y que no se valgan pues de los acuerdos que pudo haber tenido a través del morenismo la ex asambleísta, pues para básicamente archivar estos casos.
Bien, queremos agradecerle al licenciado Zurita por habernos acompañado en esta mañana y como siempre habernos aportado con sus criterios. Les agradezco mucho.